Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical. Así nos puedes encontrar en todas nuestras redes, ya sea en Facebook o en YouTube. Asimismo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedas estar atento a todas nuestras actualizaciones y mensajes que vamos subiendo en esta red. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esta ocasión vamos a ver una serie que va a llevar dos partes máximo. Esta es la primera parte y que se titula Analizando el discurso de Esteban. ¿Listo? Analizando el discurso de Esteban. Inicialmente tenemos que comenzar por saber quién era Esteban, ¿correcto? Esteban era uno de los discípulos de los apóstoles que en aquel tiempo se levantó con gran poder en los primeros tiempos de la iglesia, se levantó en obras, señales y prodigios y con palabra de poder, lleno del Espíritu Santo, declaraba ante todos que Jesús era el Mesías. En una ocasión, hablando Esteban estas cosas, fue arrestado por los fariseos y religiosos de aquel tiempo y fue llevado a juicio, un juicio injusto, obviamente. Y en ese juicio, dado que los religiosos y fariseos no creían en que Jesús era el Mesías, él pronuncia un discurso. Y es precisamente ese discurso lo que vamos a analizar en esta serie. Amén. En esta primera parte vamos a ver Hechos capítulo 7 desde el versículo 1 al versículo 29. ¿Listo? Desde el versículo 1 al versículo 29. Ya en las otras partes veríamos el resto. Entonces vamos a analizar el discurso de Esteban, primera parte. ¿Listo? Vámonos a Hechos capítulo 7, desde el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice lo siguiente: y él dijo, estando hablándole allí a todos los fariseos, maestros de la ley y religiosos, él empieza a explicarles el por qué Jesús es el Mesías y comienza hablándoles toda la historia desde Abraham, que es lo que vamos a ver en este momento. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Por qué creo que Esteban les dice esto? Porque los judíos se jactaban de ser descendientes directos de Abraham y rechazaban a los extranjeros, sin saber que el mismo Abraham, de quien ellos se jactaban era su padre, era extranjero. Versículo 3. Y le dijo, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Versículo 6. Y le dijo, Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. Versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Versículo 13. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José.
Versículo 14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Versículo 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Seguimos, versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Versículo 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, versículo 19, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Versículo 22. Y era poderoso en sus palabras y obras. Toda esta historia nosotros la conocemos muy bien. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Versículo 26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Versículo 29. Para finalizar, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Muy bien, ya hemos visto esta primera parte, todo lo que Esteban les está, aunque ellos conocían esta historia, pero para que ellos creyeran que Jesús era el Mesías, él tenía que narrar los hechos desde Abraham para que se pudieran unir las piezas y ellos pudieran entender el por qué realmente Jesús es el Cristo. Era necesario que Esteban en esta ocasión, por medio del Espíritu Santo, pasando por las Escrituras, les contara a todos ellos las razones por las cuales Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios y siendo también el Mesías. En la segunda parte vamos a ver desde el versículo 30 hasta el versículo 53. ¿Listo? Desde el versículo 30 hasta el versículo 53. En la segunda parte de analizando el discurso de Esteban.